Infiltrados por Top Latina. En la 1:22 y seguimos aquí en Infiltrados trayéndole lo mejor, excelente, como siempre. Y hoy tenemos un infiltrado muy especial, una persona que es un amigo, publicista, y él hace comentarios en sus redes sociales desde un punto de vista independiente, por supuesto, pero tan acertado que me han motivado muchas veces a utilizarlo de fuente. Y yo digo, Mario, tengo que utilizarte. Es Mario Dávalos, señores, bienvenido. Bienvenido, Mario. Gracias por la invitación. Primero que nada, aclarar que publicista no es realmente, se me queda corto, eso no es realmente, nosotros en el grupo lo vemos más como una consultora, o sea, perfecto, que el trabajo es más consultoría estratégica. Así bueno, pues es, le damos consultoría. Hemos coincidido en proyectos, en muchas cosas interesantísimas, y de verdad que para mí tiene toda la admiración, Mario, muchísimas en gracias, tu trabajo. Muchísimas gracias, un placer. Bienvenido, hermano, bienvenido. Michael, hoy le vamos a poner voz a esos tweets. ¿Le vamos a poner? Voz a esos tweets. Así es. Tenemos con nosotros a Mario Dávalos, que en X es Mario Dávalos también, y ahora le vamos a poner voz para que ustedes puedan escucharlo. Mario, tú sabes que siempre te he dado seguimiento y has tenido comentarios asertivos en momentos, ¿verdad?, de mucha incidencia, en este caso políticos. Y al verte siempre me gusta escuchar esa opinión de personas que no son de la militancia como lo soy yo. Uh-huh. Y hemos compartido, hemos dialogado en ese sentido. Y hubo un tuit que tú hiciste luego de las elecciones del 18 de febrero que me llamó mucho la atención porque fue en el momento en donde, ¿verdad?, estábamos pasando por una situación, la oposición, ¿verdad? Y de verdad que buscando un análisis sobre todas las cosas que estaban pasando, me llegó, porque coincido contigo nuevamente. Y para los que no se están escuchando, yo voy a leer el tuit. Tú decías, la oposición no perdió a causa de la abstención. La abstención es consecuencia de la incapacidad de la oposición en generar ilusión. Óyeme, bastante asertivo, sobre todo en este momento donde ha salido, ¿verdad?, en las estadísticas el alto porcentaje de abstención de la gente. Yo quiero que tú nos digas desde qué punto de vista tú planteaste ese tuit. Bueno, primero que nada, nosotros en 2022 hicimos un análisis de las elecciones de 2020 y nos dimos cuenta que a mayor abstención, mayor margen de victoria del PRM. O sea, la abstención favorece al PRM. Las razones de esa pueden ser varias. Yo creo que en el 2020, obviamente, había mucha gente desilusionada. La gente desilusionada no sale a votar. Sí. Pero definitivamente es una data dura que hemos comprobado con data georreferenciada municipio por municipio. Asumimos el mismo patrón para 2024. No tenemos la data todavía montada de 2024, pero si la relación es la misma, tenemos que partir de que la abstención beneficia al PRM. Si eso es así, el rol de la oposición es sacar a la gente a votar, porque mientras mayor gente salga a votar, por más menor es el margen de la derrota o mayor el chance de la victoria. El rol de la oposición es ilusionar, porque la política se mueve por ejes de emoción. En el 20 había una emoción muy fuerte que dominaba las elecciones, que era la indignación contra la corrupción, contra la suspensión de las elecciones, y esa indignación sacó a la gente a votar. Aunque hubo alta abstención también en las municipales, pero fíjense que después en las presidenciales no. La indignación mueve a la gente, moviliza, es una emoción muy fuerte. Por eso los políticos apelan mucho a que uno esté incómodo, esté molesto, sí, porque eso saca a la gente a votar. El rol de la oposición ahora es generar alguna emoción. A mí me parece que todavía es muy pronto para que haya una emoción de indignación contra el gobierno. Es un gobierno muy reciente todavía, que además ha logrado que la narrativa de honestos contra corruptos sea una narrativa muy fuerte, que la gente compró. Entonces la oposición no tiene todavía la capacidad de generar una emoción de indignación. Por tanto, la emoción que debía haber generado era una emoción de ilusión, de algo que te sacara de tu casa a ir a votar. La oposición no ha logrado eso. La oposición está todavía desarticulada, muy debilitada, no logra todavía recomponerse. Sigue actuando de la misma forma en que lo hacía antes y la sociedad cambió. Creo que cambió mucho, de hecho, a raíz del 2020.
Y el reto de la oposición es poder reinventarse completamente en días, en meses. Tú sabes que respecto... Sí, el PRM salió muy exitoso de estos comicios, no hay duda. Pero hay algo que yo vi que en muchos expertos, otras figuras, por ejemplo, abogados constitucionalistas como Nassef Perdomo, hablaban de algo, un dato que es lo que iba lanzando la Junta Central Electoral, que era, óyeme, demoledor, un 70% de abstención. Y al otro día dijeron que bajó muchísimo. Pero yo, en mi familia, empecé a usar hasta esos métodos digamos, arcaicos de medición. Mi familia votamos, el voto generalmente lo hacemos 6 integrantes de mi familia, solamente lo hicimos 3. Y eso nunca había ocurrido. Pero fue un 53 a nivel general, pero en Santiago fue un 68. Exactamente. En Santo Domingo 62, 63. Entonces lo que yo te pregunto, Mario, ¿tú no crees que de alguna forma, si sigue, digamos que sigue en onda expansiva esto de la abstención, y aunque favorezca al gobierno, eso de alguna manera no lo deslegitima un poco? El hecho de ganar con poca participación. No deslegitima al gobierno, pero sí deslegitima el sistema de partidos completo. La abstención, digamos que ahorita hablamos de que la oposición tiene el rol de sacar a la gente a votar, pero la razón de la abstención es la desconfianza. A un 75% de las personas básicamente no confían en los partidos políticos. Un 60 y pico %, no recuerdo exactamente, creo que 62, pero no recuerdo, de las personas está inconforme con la democracia. Hay desilusión, hay desconfianza, hay desmotivación, hay falta de credibilidad. Entonces, lo que está en juego es el sistema de partidos. Y hay una data más importante que nos habla mucho de lo que pudiera pasar en los próximos años aquí. Y es que 77% de los dominicanos, en una encuesta propia de nosotros, habla de que el país está fuera de control, o sea, de que nadie tiene un control sobre el país. Wow. Eso se refiere mucho sobre todo a seguridad ciudadana, al tránsito, ¿verdad? Pero si tú tienes una población que siente que el país está fuera de control, tienes una oposición muy disminuida, tienes una desconfianza tan grande en el sistema de partidos y tienes un partido de gobierno que probablemente se reelija a un segundo periodo donde va a sufrir mucho porque el tiempo es el enemigo del poder. Eso abre la puerta a inestabilidad política. Están todas las condiciones dadas para inestabilidad política. Entonces, el sistema de partidos tiene que ser reinventado y la sociedad debe involucrarse, el empresariado debe involucrarse, porque la estabilidad social, económica y política de la República Dominicana es el gran tesoro de la región. Eso es nuestro gran activo, eso hay que cuidarlo, eso hay que protegerlo. Y yo siento que la desconfianza que hay en las instituciones en general es muy peligrosa para la República Dominicana. Esas condiciones, disculpa, Daniel, esas condiciones que tú describes podría dar espacio a una especie también de outsider, de una política totalmente desconocida. Precisamente ese es el miedo, ¿no?, que tenemos cuando vemos el análisis. No es que eso vaya a pasar ni que sea lo más probable, pero es una posibilidad que está abierta. Y sobre todo cuando vemos que eso, cuando ha sucedido en otros países de la región, sucede repentinamente. Sucede en 90 días. Sucede en 6 meses. No es que te avisa 5 años antes, ¿no? Entonces, hoy no lo vemos, todavía no parece posible. Pero creo que es algo que tenemos que mirarnos en el espejo de la región y lo vemos sucediendo en Brasil, en Perú, en muchos países. Y es algo que tenemos que tener los abiertos. No creo todavía que estemos ahí, tan cerca de eso, pero empieza a ser una posibilidad en los próximos años si no cambia nada y si no hay una renovación de los partidos políticos principales. No, y yo creo que el eje sería una persona muy de lo que se conoce como derecha, porque República Dominicana es un país en esencia conservador. Mira, por lo que nuestra data lo que nos dice es que este es un país sin ideología. Es lo primero. Empezando por ahí. Eso se percibe. Y mucho. Que la gente, cuando vemos a los políticos que la gente admira sin igual a gente de izquierda o de derecha. O sea, te sale el dominicano sigue actitudes. Okay. Actitudes. Como Nayib Bukele, porque Nayib Bukele la gente piensa que, bueno, es un hombre de derecha, pero él tiene actitudes que son más
intervencionistas estatales que propiamente beneficiar al capital privado. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros encuestamos y hacemos entrevistas a profundidad, te sale muy fuerte Omar Fernández, que es conservador, pero te sale fuerte Faride, y te sale con mucha admiración la C1 José Horacio, y te sale también Orlandito, que también es más conservador. O sea, tú dices, bueno, pero ¿cómo toda esta gente tiene gente de conservadores y liberales? Y es que realmente no hay una línea ideológica, sino actitudinal. Y actitudinal va mucho por lo moral. Por lo moral, porque es una persona transparente, es una persona seria, es una persona buena, más allá de la ideología. O sea que la credibilidad juega un rol muy importante en estos procesos. Nuestra política, en ausencia de ideología, es una política estética y moral. Estética. Fíjate que redes sociales. La superioridad del PRM no es que propuso una idea diferente a la del PLD. Nada que ver. No es que propuso un país distinto. Aquí la pregunta es quién maneja el carro. No es qué carro queremos, es quién maneja el carro. Entonces, desde ahí la política es puramente moral y estética. Sí, pues vamos a hablar entonces de este siguiente tuit porque tenemos planta aquí. 25 de noviembre del 2023. Mario Dávalos escribió en X: presta atención a las ideas de los otros. Contémplalas en contexto, pero también aisladas. No las juzgues por quien las propone, sino por lo que son. No rechaces ideas buenas porque quien las propone tiene ideas malas. Las ideas que eliges son la semilla de tus próximas ideas. Yo creo mucho en las ideas, en el valor de las ideas. Y creo que a la política dominicana lo que le falta son ideas. De hecho, si yo fuera asesor del presidente Abinader, mi recomendación para un segundo periodo fuera construir una visión país que abarque todas sus reformas y todos sus planes abarcados dentro de una sola visión país. Un poco lo que hizo Roosevelt con el The New Deal y todo eso. Sí. Yo creo que aquí hace falta ideas. Y creo también que estamos en un momento de la sociedad donde las ideas se evalúan no por lo que son, sino por quién las dice. Si alguien que me cae mal o que es del otro extremo ideológico o a una idea buena, yo la rechazo porque fulanito tiene una idea mala o porque tuvo otra idea mala en otro momento. Entonces ahora da una idea buena, pero digo, no, pero él también fue que dijo aquella otra cosa. Entonces yo creo que la valoración de las ideas es importante y a nuestra política le hace mucha falta tener buenas ideas. Félix Bautista, disculpa, Félix Bautista dio una de las propuestas que para mí me pareció ridícula en un inicio y después me senté y dije, concho, está genial. Él habló de reducir las 32 provincias para reducir la cantidad de diputados y senadores, porque entendía que el territorio, Félix Bautista entiende que el territorio es demasiado pequeño para tantos legisladores. Yo estoy de acuerdo con esa idea. Pero, y mira, estoy muy en desacuerdo con otras cosas de Félix Bautista, pero esa es una buena idea. O sea, ¿tú crees y no es fácil tú, digamos, abstraerte de lo que tú conoces y sientes por esa persona para reconocer la validez de una idea, digamos, despojarte de todos esos prejuicios. No es fácil, pero es lo correcto. Es muy difícil. En mi caso, yo, por ejemplo, he trabajado con este gobierno, he trabajado con el gobierno anterior y siempre me encuentro en la disyuntiva donde uno me dicen PLDista, otros me dicen PRMista y yo no soy de ninguna. Y comunicadores independientes te dieron durísimo. Sí. Yo lo recuerdo eso perfectamente. Sí. Los independientes. Una comunicadora independiente, entre comillas, por ahí, que te daba en la madre, pero en la madre. Independientemente a la gente no le gustan las conversaciones, no le gustan las conversaciones difíciles, la gente las evita y es mejor descalificar que tener una conversación difícil. Sí. Yo de hecho en otro tweet que ustedes tienen por ahí seguro, hablo mucho de por quién votar, ¿no? Yo creo que el voto no debe seguir líneas partidistas, sino que debe evaluar a cada candidato. Yo de hecho siempre intento que mi voto toque más de un partido. Mi voto intento buscar gente en diferentes partidos. En el pasado, las elecciones del 2020 voté mezclado, había gente del PRM, gente de Opción Democrática, gente del PLD, y esta vez lo pienso hacer igual. Mario, permítame leer el tuit y hacerte una pregunta en ese mismo orden. Tú decías, no vote por chulerías ni por líneas partidistas, vote por personas capacitadas
en el partido que estén. Hay buenos y malos en todos los partidos. Use el privilegio del voto como una herramienta de transformación. No se deje ganar por la apatía. No renuncie a la democracia. Ese tuit fue incluso antes de las elecciones del domingo pasado. En ese mismo orden, Mario, y aprovechando tu experiencia como profesional y consultor, tenemos la percepción de que habían proyectos y candidaturas con ideas, habían gestiones de modelos de referencia municipal y no acertaron, no fueron exitosos ni gananciosos en este proceso electoral. Y como político a veces nos entra el cuestionamiento, ¿realmente la gente consume ideas o qué es lo que está pasando? No, el voto hoy no recorre el eje de las ideas, ¿no? El voto es puramente emocional y es puramente, vamos a hablar de carisma. Mire, fulano me cae bien. Esa es la primera, cuando nosotros hacemos encuesta de un candidato, lo primero que yo evalúo es si me agrada o no me agrada. Esa es la primera cosa que yo necesito saber. Si por la cara de esta persona me agrada o no me agrada. Porque puede ser que no me agrade, y si no me agrada ya es muy difícil. Empezó mal. Ahora bien, eso no quiere decir que tenemos que ir insertando las ideas y además que tienen que ser bien comunicadas. Una buena idea mal comunicada, mal empacada, no nos sirve de nada tampoco. Si usted quiere hacerle alguna consultoría, no, mentira. Continuamos. Pero ya sabe. Escríbele A privado. todos los Exacto. Le infiltrados mandamos su lo ayudamos. cotización. A todos los infiltrados los ayudamos. 809-542-1017. No le vamos a cobrar nosotros, pero quizás él después haga, Mario Dávalos haga entonces su gestión. Mario, nosotros tuvimos una gran gestión de búsqueda de tus tweets. Ya veo. Entonces nosotros no nos queremos quedar con ninguno fuera de los que tenemos. Particularmente quiero saber sobre esto que dijiste, el 28 de enero. Cuando Partido A justifica sus errores señalando los mismos errores cometidos anteriormente por Partido B, invalida el discurso de cambio, entre comillas, porque al hacerlo lo que la ciudadanía escucha es todos somos iguales, que en este caso es el mensaje exactamente opuesto a su posicionamiento. Mira, el discurso del cambio fue extremadamente efectivo en las elecciones del 20. Fue un discurso muy bien planteado, era necesario en esa coyuntura y le funcionó muy bien. Desde el poder el cambio empieza a erosionarse. Cuando nosotros en las evaluaciones hoy, cuando medimos cualitativamente y vemos todo el discurso de cambio, es un discurso vacío, es un discurso que la gente ya no lo compra, porque ya no es importante, ya el cambio sucedió, entonces ahora deja de ser relevante. Sí. Ese tuit viene mucho a la que algunas personas en el PRM, no te voy a decir que la posición oficial del PRM, porque oficialmente la posición ha sido distinta, pero muchos dirigentes y muchos políticos han asumido el rol de que, pero cuando han cometido un error, dice, pero ustedes también lo hicieron. Ay, sí. Pero entonces ahí lo que dicen es, bueno, pues entonces si ustedes lo hicieron y nosotros también, pues entonces no pasa nada. No hay ningún cambio. Y de hecho todo el discurso del PRM es de que no somos iguales. Queja de lodo. Entonces este discurso de que tú también lo hiciste es exactamente el opuesto al posicionamiento. Por eso la estrategia... Yo te entiendo, Mario. La estrategia comunicacional tiene que ser muy bien manejada por todos, ¿no? Si nosotros hablamos de que somos de X forma, todo lo que yo haga y todo lo que yo diga tiene que ser coherente con esa X que yo planteo. Sí. Si yo te digo a ti que no somos iguales, pero actúo igual y me defiendo argumentando que tú también lo hiciste, estoy siendo contraproducente con el posicionamiento que he asumido. O sea que yo le decía a alguien eso mismo y le mencionaba que si la decepción es directamente proporcional a la esperanza, y si lo que tú me vendiste fue la esperanza de tener una nueva República Dominicana y no lo hiciste, solo diciendo que entre el COVID y Ucrania fue que nos llevaron a esta debacle y haciendo lo mismo para poder generar el dinero para la próxima campaña, bueno, no hubo ningún Mira, cambio. A mí me parece que el gobierno fue efectivo con ese discurso de cambio cuando eran oposición, fue muy, muy efectivo, le fue muy bien.
Y sobre todo lo que han logrado a partir de ahí, el gran logro es esa superioridad moral que yo hablaba anteriormente. Sobre todo la figura del presidente, que está muy protegida, está muy separada del gobierno. La gente lo valora a él independientemente, casi 20 puntos por encima de lo que valora el gobierno. La gente incluso lo justifica al presidente. Él quiere, ¿por qué no lo dejan? Que no puede. Pero él es bueno, entonces lo ven mucho como un hombre bueno, como un hombre honesto, como un hombre trabajador, y eso es una gran fortaleza que ellos han sabido cuidar muy bien y la han utilizado muy bien y juega. A largo plazo, como decía, eso va a ir sufriendo y es natural, no hay nada que se pueda hacer para evitarlo, solo para retrasarlo, pero el tiempo es el enemigo del poder. Tiempo es el enemigo del poder. Totalmente, nadie en el poder, o sea, la popularidad no crece en el tiempo, sino que disminuye. Claro. Puede crecer al principio un poco. Pero yo creo que ese es el gran reto que tiene el PRM ahora. Y además tiene otro gran reto, que es con la oposición tan disminuida y tan débil, ya no tiene ese contrapeso a quien echarle la culpa. Claro. Lo cual también entonces empieza a pensar a esa culpa ahora dónde se pone, a dónde se deposita. Si ya no tenemos una oposición que está debilitada, como vimos en febrero, aunque yo no creo que sea el mismo resultado en mayo. O sea, creo que en mayo le irá mejor a la oposición, aunque sigo pensando que la reelección es la alternativa más probable. Sí. Pues definitivamente empieza también a hacer un rol donde el gobierno va a empezar a cargar en un segundo periodo con mayor responsabilidad sobre sus actos. No, y disculpa, y hablabas de la figura del presidente Abinader y hablabas de que el tiempo es el mayor enemigo del poder. Entonces, podría estar cantada una crisis interna también dentro del PRM, porque hay otra figura que se entiende que tiene mucho potencial para ser el candidato presidencial del PRM, que es David Collado. ¿Cómo tú lo has medido, David Collado? Nosotros lo medimos, la última vez que medimos a David Collado fue el año pasado, hace un año, marzo del 2023. Fue en marzo del 2023, o sea que ya hace mucho nos hemos vuelto a medir. Y medimos no solamente a David Collado, sino que medimos a otros posibles candidatos presidenciales del PRM, donde está Carolina, está Yayo y está Wellington Arnaud. Digamos que esos son los 4 posibles al día de hoy que a mí me parece que son candidatos. Yo tengo mis propias opiniones sobre no la popularidad, sino sobre quién yo creo que lo puede hacer mejor. Pero en las mediciones David y Carolina salen muy alto en conocimiento y en carisma y en el tema de los vínculos emocionales con la ciudadanía. Salen muy alto en esa forma. Mi opinión es distinta. Yo creo que el mejor candidato, lo voy a decir aquí, me la voy a jugar, pero entonces me van a acabar por Twitter. Juégatela. Pero yo creo que el mejor candidato, en mi opinión, el más completo, ¿no? es Yayo. San Lobatón. Me parece una persona que tiene un balance entre la parte intelectual, la parte política, la parte operativa, y me parece que puede ser un gran candidato y un gran presidente. Concertador. Sí. Es el gran integrador. Con resultados que puede mostrar y es el gran integrador. Lo que le ha faltado a Yayo es que al no haber estado recientemente en una campaña electoral, no tiene esa visibilidad que han tenido otros, pero a mí me parece un gran integrador y a veces yo pienso que una persona que pueda generar consenso puede producir mucho más que una persona que divida. Sí. Mario. Mario, tú hablabas sobre la debilidad del sistema de partidos y cómo eso se reflejó en esa abstención. Yo decía anteriormente con mis compañeros que yo en lo personal yo sentí un duelo por ese alto porcentaje que no asistió a las urnas, incluyendo jóvenes que tenían la primera oportunidad de votar, que eso por lo general te crea un excitement, un compromiso. Así es. Pero también muchas caras nuevas que veíamos en la boleta que no arrastraban ese peso del pasado porque era su primera oportunidad. Tú, como analista, como consultor, a pesar de todo lo que se le ha enrostrado a nuestra clase política, gobierno y oposición, y yo enfatizaba un poco el papel que ha debido tener la oposición para, como tú decías, enamorar, aprovechar las debilidades y enamorar y conquistar. Y no lo ha hecho, no ha hecho una fiscalización oportuna, no ha presentado una alternativa que realmente te motive a levantarte e ir a las urnas. ¿Tú prevés
que haya una sacudida en nuestra clase política, un cambio a nivel de las cúpulas de partidos, a nivel de la visión de gobierno para hablar de ambos bandos, Mira, que es real, en la que realmente uno pueda prever que algo distinto puede ser de nuestros políticos y que anime, sobre todo para las elecciones presidenciales, que anime a otro nivel de participación? Te voy a dar la respuesta primero corta sobre el gobierno y después un poco más larga sobre la oposición. A nivel de gobierno, creo que el PRM supo muy bien reinventarse, supo muy bien proyectar una serie de caras nuevas. Fíjate que en el 20, Paliza, Faride y Luis fueron las tres caras del partido. Eran tres figuras frescas, diferentes. Y yo creo que ellos lo han logrado muy bien. Hoy se suma Carolina, se suma también como una de las principales figuras. Y creo que ese tipo de renovación estética del discurso, de la forma, lo han hecho muy bien. En el caso de la oposición es muy difícil lo que yo percibo. Yo veo una oposición con grandes conflictos internos, conflictos políticos internos y conflictos generacionales internos. A mí me resulta muy fuerte todavía que, por ejemplo, después de las elecciones veamos a un Melania dando declaraciones. Excelente. Yo pienso que eso es como que, bueno, al final del día, un partido que tiene grandes talentos como Juan Ariel, como José Dantes, como, ¿lo han medido, Juan Ariel? como Yuri, ¿eh? ¿Lo han medido, No, Juan Ariel? no lo he medido, Juan Ariel, nunca. Aprovechemos el profesor. Pero cuando tú tienes personas personas jóvenes tan preparadas, caras frescas, deberían ser ya los que estén liderando el partido. Claro. No solamente claro. los voceros, son la gente que están para generar buenas ideas, para liderar el partido y para reinventarse completamente qué piensa, cómo se ve y cómo se presenta un partido como el PLD. En el caso de la fuerza... Lo decíamos ahorita, las caras que la gente quiere ver. Y es hacia eso que tienen que encaminarse. El problema del PLD hoy es que se siente un partido muy viejo, muy pesado, muy lento, donde además tenemos las mismas figuras que ya generan ese rechazo como del pasado, de pre-2020, y seguimos teniéndola ahí. No quiere decir que no fueron figuras importantes en su momento, que jugaron un gran rol, pero ya es un momento. Entonces yo no estoy seguro de qué tan rápido esa revolución interna pueda suceder. En el caso de la Fuerza del Pueblo, yo creo que el reto es otro, porque ese me parece un partido construido alrededor de una sola persona. Es un partido que tuvo el chance de estéticamente plantearse una mirada distinta y no lo hizo, sino que hizo como un PLD de otro color. No logró realmente proyectar un partido joven, un partido moderno, que era lo que hacía falta. Sí. Entonces me parece un reto incluso más grande, porque es un partido que es una extensión de la persona. Que ese problema no lo tiene el PLD. El PLD tiene otro problema distinto, que yo creo que sobre todo es generacional. Y una pregunta. En el caso de Abel Martínez, el haber perdido su feudo, que es Santiago, a nivel de la alcaldía, digo que él lo perdió porque aunque no iba él, estaba un alcalde que era de verdad de su ciudad, de su centro de operaciones. ¿Qué tanto le podría afectar, de acuerdo a tu juicio? Mira, yo creo que primero hay que entender que Santiago no es tanto un bastión del PLD como se piensa. Cuando el presidente es de Santiago, la vicepresidente es de Santiago, hay grandes inversiones en Santiago. Entonces realmente es un bastión muy del PRM. Podríamos decir que qué hubiera pasado si Luis Abinader y Israel pierden su ciudad. Son de ahí. Entonces yo creo que eso por un lado hay que tenerlo en cuenta. Lo otro que yo creo es que Víctor Fadul, a quien creo que tendrá un gran futuro político porque es un joven muy carismático, cometió un error en su campaña y fue plantear una campaña que era como una continuidad de Abel. No le puso su propio sello, no dijo y ahora vamos por más, vamos a sumar, sino que dijo yo voy a mantener las cosas como están, lo vamos a mantener igual. Y creo que eso fue un error estratégico de campaña. Si tú ves la campaña de Carolina dijo sobre su propia gestión que ahora iban como a hacerlo mejor, como que era un Carolina 2.0, ¿no? Y Víctor Fadul planteó como un Abel 1.0. Y yo creo que ahí hubo un error estratégico de campaña, de posicionamiento, y sobre todo Santiago es la ciudad con una abstención muy, muy alta, un 68% de abstención, que definitivamente le hizo mucho daño. Mario, tú sabes que me recordó eso que tú dijiste sobre las caras que no estaban muy frescas en el PLD, y es que ellos estaban haciendo publicaciones frecuentes de hacia dónde iban sus voceros cada día, y las caras que iban a los programas principales de matutinos siempre eran esos viejos robles, que incluso una vez mi suegra me dijo de que, ay hombre, pues yo pensaba que el Lidio Cadet estaba enfermo. Oye, cuando lo vio y me da cosa. Pero a propósito de esos viejos robles que se encuentran,
¿Qué pasa con los partidos pequeños que tienen líderes comunitarios? ¿No se miden? No, es muy difícil medir. O sea, el medir es costoso, es trabajoso, y normalmente tú mides en los donde hay más incidencia, o son partidos más grandes, ciudades más grandes, pero nosotros a nivel empresarial nosotros no medimos en el interior, por ejemplo. Yo no mido en Asua, ni mido en Barahona, ni mido. Sí. Nosotros medimos distritos, medimos Santiago, medimos la Altagracia, medimos una serie de cosas. Y nosotros medimos, además, nosotros no hacemos encuestas para publicarlas. Sí, nosotros hacemos encuestas para cuando hay un cliente interesado en una información, claro. Sí. O para un proyecto donde hay que recaudar información para poder accionar. La dinámica política de los municipios más pequeños es distinta. Las personas pesan mucho, incluso a veces más que los partidos, porque son más pequeños, se conocen, hay más interacción, la gente conoce la vida de los otros, tienen otra dinámica distinta, y sobre eso casi es mucho más difícil tener información verídica. Porque en base a eso, hubieron municipios en los que se votaron el 85% de la población. Sí, hubo municipios. Yo no conozco la realidad, no tengo el dato de a qué se debe, pero es interesantísimo el dato y valiera la pena realmente investigar si... Uno puede tener hipótesis de si esa persona en específico movilizó el voto o no, pero no tengo el dato concreto. Mario, ya para irnos despidiendo, hay una pregunta que yo te quiero hacer, porque he escuchado estadísticas y dicen que un gran porcentaje de la población dominicana quiere que hayan debates en la República Dominicana. ¿Tú manejas esa información? ¿Es así? ¿La sociedad quiere debate? La sociedad quiere debates. La juventud, si no me equivoco, 63%, creo, según el estudio del voto joven de Ángel, sí. Habla de quiere debate. Y yo creo que si hay un año donde es posible tener un presidente en funciones debatiendo, es ahora. Así es. Yo creo que es posible. Así es. Creo que eso fuera realmente histórico. Sí. Un presidente que yo sé que aparenta que le preocupa mucho su legado. Sí. Pues yo creo que ese puede ser gran parte de su legado, puede ser precisamente ser el primer presidente en funciones que acuda a un debate frente a la ciudadanía. Me parece muy posible. Sé que Ángel está trabajando duro en eso. Y él se ha puesto a la disposición del mismo presidente. Él ha dicho varias veces que está dispuesto a ir. No veo razones por qué no. Creo que tiene una ventaja muy cómoda para ir. O sea que yo tengo esperanza de que así sea. Bueno, señores, con nosotros estuvo Mario Dávalos. En nuestra primera consultoría. En nuestra primera consultoría. Sí, hay que repetir. Y en la primera auditoría de Infiltrado en su cuenta de Twitter. Mario, ¿dónde la gente que nos escuchan pueden seguirte, te pueden escribir para cualquier tipo de asesoría también? Bueno, recibir esos tweets. Nosotros tenemos una consultora que se llama La Sociedad. En La Sociedad hay varias empresas que dan servicios de diferentes naturalezas. En Twitter estoy como Davalete, con B corta y doble T. En Instagram no hablo de política. En Instagram tu foto. Pongo fotos. Pero eso tiene un propósito. Eso no es un medio para hablar de política. Yo creo que es tiene otro rol. O sea, es una recomendación también para los políticos. Mira, yo creo que las conversaciones políticas suceden en Twitter. Aunque Twitter es una red más pequeña, un 7-8% de la población dominicana. Y en Instagram es mucho más para crear vínculos emocionales de otra naturaleza. Pero pudieran utilizar entonces Threads para poder tener conversaciones políticas. Yo no sé, Threads yo creo que no es tan, no sé qué tan eficiente es. Está nuevo. Hipólito usando Threads. No creo. Señores, y Mario también es un fotógrafo profesional, señores. Sí. Fotos claro que sí, durísimas, durísimas. Parte de mi carrera fue realmente, mi carrera original, aunque después yo estudié comunicación política y gobernanza y ese tipo de cosas, pero mi carrera original fue de arte y literatura. Qué bien, qué bueno. O sea, que tiene la musa. ¿Y aquí hay algún político al que tú dijeras, cónchale, yo sé que yo soy un hombre que puedo separar negocio de emoción, pero a ese no? Sí, los hay, pero no lo voy a decir. Infiltrados por Top Latina.